días para todos. Les pido que por favor me acompañen la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es uno de los textos que corresponde en el plan de lecturas diarias. Para los que nos visitan por primera vez, tenemos un plan de lecturas que seguimos día a día con el ánimo de crecer cada día más en el entendimiento de la palabra, y este es uno de los textos que corresponde para hoy. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y voy a estar leyendo en nombre de ustedes en la versión Nueva Biblia de las Américas, de los versículos 7 al 15. Pero le voy a pedir que si usted ya encontró el texto, por reverencia a la palabra, se ponga sobre sus pies. Y vamos a hacer lectura del texto. Leemos con mucha reverencia la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Y quisiera empezar esta mañana haciéndoles una pregunta. Y quiero que pienses en las cosas que le dan valor y propósito a tu vida. Piensa en eso. ¿Qué cosas le dan valor y propósito a tu vida? Y pregunto esto porque vamos a ver que el apóstol Pablo nos muestra en estos textos que acabamos de leer cuáles eran las convicciones, cuáles eran las creencias que había en la iglesia de Corinto y cómo esas convicciones influenciaban sus pensamientos, sus decisiones, sus acciones, sus palabras, movían completamente sus vidas. Recordemos que la iglesia de Corinto fue una iglesia que Pablo mismo, bajo la dirección del Señor, estableció. Esto lo vemos allá en Hechos capítulo 18. Y pese a que esta fue una iglesia muy bendecida, con muchos dones, o todos los dones, había un problema de inmadurez. Y esa inmadurez los llevó a enfrentar muchos problemas. Y precisamente son los problemas que Pablo viene a tratar en las cartas que él les escribe. Y dentro de las muchas problemáticas que podemos encontrar en la iglesia de Corinto, hay dos que quiero resaltar en esta mañana, y una especialmente. La primera, ellos eran sincretistas. Ellos combinaban todo tipo de creencias, filosofías, ideologías, y habían incorporado eso dentro de la iglesia. Pero otro problema era que ellos habían sido altamente influenciados por la cultura de su tiempo. Recordemos que la cultura helénica, esa cultura bajo la que ellos se encontraban absorbidos, era una cultura que se fijaba mucho en la apariencia, que se fijaba mucho en la belleza externa, se fijaba mucho en la elocuencia, en el conocimiento. Y esto, de alguna otra manera, estaba direccionando la vida de la iglesia. Y podemos ver cómo
en esta cultura aquellas cosas que ellos sabían, que ellos decían, que ellos creían, y cómo estas cosas externas les daban dignidad, les daban identidad y les daban prestigio. Y por eso constantemente podemos ver que ellos estaban en una constante lucha por buscar y ganar más seguidores, haciendo como una prioridad en sus vidas la búsqueda constante de popularidad, de fama, porque para ellos eso, o en eso más bien, radicaba el éxito, concepto que podemos ver era totalmente distorsionado a lo que Dios nos enseña en su palabra, de lo que realmente es importante, valioso desde la perspectiva de Dios. Y dentro de las muchas distorsiones que había en su teología, una de ellas es la teología distorsionada que ellos tenían respecto al dolor y al sufrimiento. Y esto los llevó a ellos a comparar la vida opulente, extravagante de aquellos superapóstoles con la vida humilde, con la vida de sufrimiento que Pablo mostraba. Y esto los llevó a despreciar y desechar el ministerio del apóstol Pablo. Y es precisamente en defensa de su ministerio y de su llamado que Pablo escribe esta segunda carta. Y podemos ver cómo en el contexto del Imperio Romano el poder estaba muy centralizado, y la figura de el emperador para ellos era muy importante, porque ellos veían al emperador como un dios, y precisamente debido a que la iglesia declaraba a Jesucristo como su único Señor y Rey, y a quien le rendían toda la adoración y no al emperador, la iglesia se convirtió en una amenaza para ellos. Y por eso ellos emprendieron una campaña de persecución, en la cual Pablo, como uno de sus más grandes representantes, pues se vio envuelto, y por eso vemos todo lo que Pablo tuvo que vivir. Y si usted mira el libro de los Hechos desde el capítulo 9 en adelante, mira textos de la primera carta a los Corintios y otros aquí en esta segunda carta, va a ver cómo Pablo describe cada uno de esos sufrimientos de una manera muy detallada. Y teniendo entonces en cuenta todo este panorama, yo les invito a que me acompañen a analizar lo que Pablo quiere comunicarle a la iglesia en los pasajes que acabamos de leer. Y para ello he titulado este mensaje: Frágiles portadores de una poderosa gloria. Y lo he estructurado en 3 puntos. El primero he titulado Vasos de barro, el segundo La paradoja de la cruz, y el tercero Eterna esperanza. Desarrollemos nuestro primer punto. Pablo empieza en el versículo 7 hablándonos de un tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? Bueno, para poder comprender claramente cuál es ese tesoro, tenemos que devolvernos a un versículo anterior para entender el contexto, y dice el versículo 6: pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y Pablo nos permite ver cómo es precisamente el Evangelio aquella luz que ha venido a resplandecer. Y no sé qué había en la mente de Pablo, pero cuando veo ese texto yo pienso en el Génesis, cuando dice que todo estaba desordenado, vacío, en oscuridad, y Dios, por el poder de su palabra, hizo que resplandeciera la luz. Y de la misma manera, Cristo, con la luz de su evangelio, ha venido a resplandecer y a traer luz donde había oscuridad, a traer vida donde había muerte. Y es que Jesús, y solamente Jesús, tiene el poder para salvar a todo aquel que cree en su obra allí en la cruz. Y es precisamente ese evangelio, esa verdad, aquello que tiene un valor incalculable y que Pablo
lo refiere aquí como un tesoro, el tesoro de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Pero Pablo dice algo más de ese tesoro. ¿Usted qué hace con sus tesoros? ¿A dónde los guarda? ¿Los lleva al banco? ¿Los pone en una caja fuerte? ¿A dónde los pone usted? ¿En un lugar visible? Pablo dice que ese tesoro tan especial ha sido depositado, ha sido resguardado en vasijas de barro. Y yo quiero que entendamos que en el contexto del apóstol Pablo, las vasijas de barro, de hecho por allí hay una, y quizás hoy pueden ser un poco costosas, pero para el tiempo de Pablo era algo de uso común. Todo el mundo usaba vasijas de barro. Y esas vasijas de barro se caracterizaban por ser muy débiles, frágiles, se podían romper fácilmente. Eran llenas de grietas, de porosidades, pero eran de muy bajo costo, no tenían valor. A tal punto que cuando una de esas vasijas se rompía, si estaba vacía, pues fácilmente era reemplazada por otra porque la pérdida no era mucha. ¿A cuántos se le han roto pocillos? Se le han roto platos, a menos que sea una vasija Corona, pues, pero si es una vasijita de esas que compramos por ahí en todas 5.000, como que no le damos mucha importancia, ¿o sí? Y precisamente él está haciendo el contraste cuando habla de vasijas de barro, porque para ese entonces habían otro tipo de vasijas hechas en otros materiales, cerámica, bronce, plata, oro, y esas vasijas sí tenían valor en sí mismas, pero una vasija de barro no. Lo único que le daba valor a una vasija de barro era su contenido, porque no era lo mismo que se rompiera una vasija vacía a una vasija llena de nardo puro, a una vasija llena de aceite de alabastro o de especias. Lo que Pablo quiere resaltar es que el valor, la identidad de esas vasijas de barro radica es en su contenido, radica es en el tesoro que tienen dentro, y que nuestro valor radica es en la obra de Cristo. Y es que los corintios necesitaban ser redireccionados en su teología, en la forma como ellos estaban entendiendo la vida. Ellos tenían una visión muy distorsionada respecto a muchos asuntos, pero uno de ellos, la concepción que ellos tenían respecto al sufrimiento. Y es que la iglesia de Corinto estaba sobrevalorando lo que tenía poco valor y menospreciando el tesoro que Pablo portaba, porque ellos estaban poniendo su mirada en las cosas externas que mostraban estos hombres, que como el salmo de hoy, en el versículo 14 nos recuerda, somos polvo, y ellos eran también polvo, pero ¿saben qué? Ellos se habían creído el tesoro, a ellos se les había olvidado que ellos eran vasijas. Y el problema es que ellos, como se creían el tesoro, empezaron a demandar ser tratados como un tesoro de una manera especial. Y cuando la iglesia de Corinto entonces empezó a comparar quizás la presencia física, la elegancia, la forma como estos hombres hablaban con tanta elocuencia, su aparente conocimiento, los estilos de vida quizás que llevaban, quizás muy cómodos, quizás muy extravagantes, un tipo de vida quizás ostentoso, donde ellos eran hombres orgullosos. Y eso lo podemos ver porque Pablo, más adelante en el capítulo 11, va a denunciar a estos hombres, va a hablar de ellos. Y la iglesia de Corinto se estaba dejando deslumbrar por estas cosas externas y no estaban poniendo su mirada en el contenido de las enseñanzas que esos hombres estaban trayendo. Y más bien cuando ellos miran a Pablo y lo ven
como un vaso de barro, como un hombre frágil, débil, quizás cansado por las múltiples aflicciones que ha tenido que vivir por su causa, por la causa del Evangelio. Lo rechazaron y lo despreciaron. Y es que ellos no podían entender cómo es que un hombre, si realmente es un hombre de Dios, si realmente tiene el respaldo de Dios, ¿cómo es posible que pudiera enfrentar tantas aflicciones? ¿Cómo es posible que pudiera vivir de la manera que Pablo vivía? Y es que ellos habían comprado la mentira que les había vendido la filosofía de su tiempo, de que el respaldo de Dios se mide en popularidad, o que se mide en habilidades humanas, o que se mide en prosperidad económica, y que si alguien estaba pasando por aflicciones, eso implicaba que estaba en pecado o que no estaba teniendo el respaldo de Dios. Y hemos visto cómo es el mismo pensamiento que tenían los amigos de Job, ¿o no? Pero tristemente es un engaño que todavía persiste en nuestro tiempo, porque es la mentira que muchos han abrazado. Y si bien es cierto que muchos de nuestros sufrimientos son consecuencia de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, de no tener en cuenta a Dios, de no consultar su palabra y buscar en ella dirección, hay también sufrimientos que Dios soberanamente permite con el único propósito de manifestar su gloria y su poder en medio de nosotros. Hay sufrimientos que Dios usa como un instrumento de gracia para nuestras propias vidas, pero también para la vida de otros, como lo vamos a ver en esta mañana. Y mis hermanos, que Dios nos guarde de ser inmisericordes con el dolor de otros. Que Dios nos guarde de ser como los amigos de Job, tomar el lugar de jueces, pretendiendo ser dioses y saber el por qué mi hermano está viviendo lo que está viviendo. Nosotros, y el domingo pasado el pastor nos hablaba del amor y cómo necesitamos crecer en amor para poder precisamente dolernos con los que se duelen y guiarlos a la única fuente donde ellos pueden ser fortalecidos, y es a Cristo. Pablo les está mostrando a la iglesia de Corinto un contraste entre la realidad de la debilidad y la fragilidad humana frente al poder sustentador y capacitador, transformador de Dios, recordándoles algo que Él ya les había enseñado, que Él ya les había dicho, pero que ellos habían olvidado. Y me encanta cómo precisamente el Salmo de hoy nos invita a no olvidar, porque por nuestra naturaleza pecaminosa tenemos la tendencia que todo nos entra por un oído y rápidamente nos sale por el otro. Y Él les había enseñado en Primera de Corintios, en el capítulo 1, que Él, Dios, había escogido de lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, que Dios había escogido de lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y Pablo, aunque lucía débil ante los ojos de los hombres, había sido escogido por Dios, había sido dotado y capacitado por Dios y estaba siendo fortalecido en medio de sus tribulaciones por Dios para avergonzar a estos que se creían sabios y que lucían muy fuertes. Y podemos ver a través de las Escrituras cómo Dios ha escogido y llamado hombres limitados, pecadores, llenos de fragilidad para cumplir sus propósitos. Y si no, miremos a un Aarón que permitió que el pueblo elaborara un becerro de oro, a un Moisés que por sus fragilidades humanas, por sus debilidades quizás de carácter, no entró en la tierra prometida, a un David que fue seducido por sus pasiones,
A un Elías que se deprimió después de una gran victoria y estaba deseando morirse. A un Pedro que llegó a negar a Jesús. La historia nos muestra hombres al servicio de Dios que han luchado con el temor, que han luchado con la ansiedad, que han luchado con la depresión. Pero pese a esto, Dios, que es soberano, no dejó de cumplir sus propósitos en cada uno de ellos, y Dios no va a dejar de cumplir sus propósitos en nosotros pese a nuestras debilidades. Porque es que precisamente esas debilidades que habían en ellos resaltarían y mostrarían que la fuente de sus capacidades, que la fuente de sus resultados, que la capacidad para cumplir su llamado no radicaba en ellos mismos, sino que era la única razón, era la causa del poder y la gloria de Dios que estaba operando en ellos. Por consiguiente, no tenían de qué jactarse. La capacidad no era de ellos, era Dios quien los estaba capacitando por medio del poder del Espíritu Santo y de su palabra. Y por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15 puede decir lo siguiente: pero la gracia de Dios, o más bien, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. ¿Por qué? Porque sabía mucho, porque era muy fuerte. Por la gracia de Dios. Y dice, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios. En mí él podía entender que lo que él había hecho era única y exclusivamente por el operar de Dios en su vida. De lo contrario hubiera sido imposible. Y es que estos falsos maestros que habían allí en Corinto vivían una vana gloria, predicándose a sí mismos. Ellos le daban gloria no a Dios, sino a lo mucho que ellos sabían, a las cosas que ellos decían, a todo lo que ellos hacían. Estaban exaltando un culto al yo, a su conocimiento y a su apariencia externa. Pero Pablo entendió que era la gloria y el poder de Dios obrando en él por medio del Evangelio, que pese a sus muchas y múltiples debilidades, él podía resistir y permanecer firme en esas adversidades. Y por eso es que él dice que no se predica a sí mismo, sino de Cristo y de este resucitado, porque es la única fuente de poder para nosotros los débiles y frágiles. Porque solamente Cristo tiene el poder transformador, solamente Cristo tiene el poder para salvar, justificar, redimir y santificar a aquellos que por nuestra pecaminosidad nos encontramos y nos hallamos débiles. Y Pablo les está mostrando esta realidad de la fragilidad humana, que lleva al hombre a quebrantarse, que lleva al hombre a derrumbarse por enfermedades, por emociones desordenadas, por fracasos económicos, por desamores, por traiciones. Pero al mismo tiempo muestra el poder glorioso que Dios obra por medio de Cristo para hacer fuertes a los débiles. Y es por eso que Pablo puede testificar cómo en medio de las muchas aflicciones, perplejidades que se le presentaron, él ha podido ver el consuelo, la fortaleza, la protección y el sustento de Dios. Cosas que le han permitido experimentar el amor de Dios y el poder de su gracia. Y por eso él puede decir, afligidos en todo, pero no agobiados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Es la única razón
por la cual él puede pronunciar estas palabras. Y es que en medio de esas aflicciones, él pudo experimentar el amor de Dios, tanto que él pudo decir en Romanos 8:39 que ni lo alto, ni lo profunda, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ninguna aflicción, por fuerte que fuera, le robaría el gozo que él experimentaba a causa del tesoro del cual era portador. Porque él entendía que el sufrimiento en su vida no era la señal de la falta de la bendición de Dios, sino antes todo lo contrario, un medio de gracia para que el poder de Cristo se manifestara y trajera gloria al Padre. Tristemente, esas mentiras que creyeron los hermanos de Corinto, muchos las siguen arrastrando y abrazando hasta el tiempo de hoy. Por ejemplo, ¿cuántos no han escuchado decir, o quizás lo han pronunciado, es que somos príncipes y princesas de Dios, porque somos hijos del Rey? ¿Y sabe cuál es el problema de este pensamiento? Es que ese pensamiento busca la gloria aquí y ahora. Es una gloria que dista, está lejana de sufrimientos y más bien está colmada de comodidades, cuyo eslogan es: pare de sufrir. Porque ellos dicen que los hijos del Rey merecen todo, merecen lo mejor, desconociendo que lo único que merecemos es el infierno. Este pensamiento está llevando a muchos, así como estos falsos apóstoles en Corinto, que no se estaban viendo como vasijas, sino creyéndose tesoros. Muchos hoy se creen la última Coca-Cola del desierto. Muchos viven demandando cosas de otros porque ellos pretenden ser el centro de atención, porque para ellos el centro de sus vidas no es Cristo, no es el Evangelio, son ellos mismos. Y nosotros, mis hermanos, somos llamados a vernos no solo como vasijas vacías que necesitan ser llenadas de la palabra, de la presencia de Dios, sino que la palabra nos invita a vernos como siervos y siervos inútiles. Porque dice la Escritura que aun cuando hacemos lo que tenemos que hacer, eso es lo que somos. El mejor rango al que usted y yo podemos llegar es al de siervo inútil. Así que nosotros en parte experimentamos la gloria de Cristo por medio del poder del Evangelio, pero todavía no completamente. Y por eso anhelamos el momento de la glorificación, momento en que nuestra santificación progresiva va a ser completa, va a llegar a su proceso final, momento en que experimentaremos plenamente la gloria de Cristo en nuestras vidas. Y este es el famoso sí, pero todavía no. Hay cosas que en parte estamos experimentando y viviendo, pero no plenamente, como la palabra nos lo promete. Y es que, mis hermanos, Cristo en ningún lugar nos promete ser librados de las aflicciones. Pues estas aflicciones son un instrumento en las manos de Dios para la formación de nuestro carácter. Lo que Él sí promete es estar con nosotros, obrando en nosotros en medio de esas aflicciones, como lo dice Juan 16:33 y Mateo 28:20 y muchos otros textos. Aquí la promesa no es para de sufrir, aquí la promesa es: aprende a sufrir en Cristo Jesús. Y es que necesitamos dejar de lado la mentira que el humanismo nos ha vendido de que nosotros somos ese tesoro. Debemos quitarnos del centro del mundo o quitar de allí todo lo que nosotros mismos hayamos puesto. Quizás tu profesión, quizás tus bienes materiales, quizás tu esposa, tus hijos, tu trabajo,
Piensa en todo aquello que está desplazando el tesoro del Evangelio y a Cristo mismo, para que entonces podamos empezar a vernos como lo que realmente somos, vasijas de barro frágiles, quebradizas, sin valor significante en sí mismas, necesitadas de propósito y de algo que le dé sentido a nuestras vidas. Y es precisamente el poder transformador del Evangelio el que nos revela la gloria de Dios en Cristo, lo único que nos da verdadero valor, lo único que nos da una verdadera razón para vivir y aún para sufrir. Es lo único que nos da propósito, no solamente para nuestro tiempo en esta tierra, sino que hay un propósito eterno, y eso es lo que Pablo nos va a hablar más adelante. Y es que, mis hermanos, ese poder ha sido depositado en nosotros por una sola razón: por su gracia, por su bondad, por su misericordia. Y lo ha hecho para capacitarnos y darnos la fortaleza necesaria para poder enfrentar las aflicciones que con toda seguridad van a venir a nuestras vidas, y para que podamos resistir en medio de ellas con una actitud de adoración, reconociendo la soberanía de Dios y su cuidado y su amor aún en medio de los problemas. Y con esto pasamos a nuestro segundo punto: la paradoja de la cruz. No sé si usted sepa qué es una paradoja. Es una afirmación que así a primera vista parecería contraria. Humanamente podríamos decir es algo ilógico o absurdo. De cuando la analizas más detalladamente vas a encontrar una profunda verdad en ella. Y la Biblia está llena de paradojas. Por ejemplo, cuando la Escritura nos dice que el que quiera salvar su vida tiene que perderla. ¿Cómo así? O cuando la Escritura nos dice: amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os aborrecen. Humanamente como que esto no nos cuadra, porque dice la Escritura también que el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que Pablo les está presentando a ellos la paradoja de la cruz. Y es que los corintios están preguntando: ¿cómo es posible que un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, llamado a ser portador del tesoro del Evangelio, pueda sufrir tanto? Y quizás algunos de ustedes se han hecho esa misma pregunta: Señor, ¿por qué? Y Pablo va a respondernos por qué a través de ese texto. Pablo les habla de la muerte y la vida de Cristo, con la cual él se está identificando. En sus sufrimientos, él se está identificando con el sufrimiento de Cristo, porque él sabe que en la medida que él se identifica con Cristo en sus sufrimientos, también se identificará con él en su resurrección. Así que Pablo se siente privilegiado de poder ser partícipe de los sufrimientos de Cristo, como lo expresa la Escritura. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 4. Dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, si sois bienaventurados, porque glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Este era el pensamiento que había en los seguidores de Jesús, porque no solamente Pablo enfrentó aflicciones. Todos aquellos que estaban dispuestos a predicar el Evangelio fueron perseguidos. Pero este era el pensamiento que había en su corazón. Para ellos era un privilegio. Y bajo ese entendimiento, Pablo invita a otros a identificarse con Cristo de esta manera. Por eso en una ocasión Pablo le dice a Timoteo, allá en su segunda carta, en el capítulo 1, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa ¿en qué? En las aflicciones por el Evangelio, según
el poder de Dios. Cuando Pablo habla de llevar siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, está hablando de cómo los creyentes participan en ese sufrimiento de Cristo. ¿Cómo? Por medio de una vida de compromiso, por medio de una vida sacrificial, una vida que demanda negarnos a nosotros mismos para tomar su cruz como Él nos lo demanda, una disposición aún a sufrir, pero sufrir con gozo, si así Dios soberanamente lo determina en nuestras vidas. Y me gusta esto que dice Hebreos 10:32. Dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. No algo pequeño, un gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os padecisteis, y Él despojó de vuestros bienes. Y sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Yo le pregunto, si usted, Dios los guarde, llegaran a su casa hoy, después de estar en la iglesia adorando al Señor, y su casa estuviera completamente vacía, desocupada, en el despojo de vuestros bienes, ¿podría sufrir con gozo? Porque eso es lo que les pasaba a ellos. Como estaban en una persecución tan fuerte, ellos salían a cumplir su tarea de predicar el evangelio, de visitar hermanos, y cuando llegaban a sus casas habían sido saqueados. Pero Dios les estaba dando tal capacidad de decir: gloria a Dios porque pude visitar a mi hermano, gloria a Dios porque le prediqué el evangelio. Qué llenura la que había en estos hombres, y es lo que nosotros necesitamos para dejar de pensar tanto en el aquí y en el ahora. La cruz en la vida del cristiano es un símbolo de abnegación. Por eso abrazar la cruz implica renunciar a nuestras propias vidas y poner nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones bajo la voluntad de Dios. Y es que la muerte de Cristo no fue el final de la historia, sino el camino para abrir una nueva historia, una nueva posibilidad, otorgando resurrección y vida. La vida de Cristo se manifiesta en los creyentes a través del poder de su Espíritu Santo. Y la paradoja aquí es que en medio del sufrimiento y la muerte podemos experimentar la victoria y la vida de Cristo. Y esto lo podemos vivir como una realidad presente mientras aguardamos la futura resurrección final, sabiendo que la vida y la victoria de Cristo sobre la muerte ya nos pertenecen. Pablo también establece un contraste entre la muerte que actúa en él y la vida que está actuando en los demás, en aquellos que están respondiendo a la predicación del evangelio que Pablo está trayendo. Y es que la muerte en este sentido se da por las implicaciones de seguir a Cristo, que a menudo involucra sufrimiento, sacrificio, rechazo por causa de este llamado. Sin embargo, este sacrificio produce fruto de vida en aquellos que responden al evangelio. Pero ¿cómo pueden responder, como dice Romanos, si primero no hay quien les predique? ¿Cómo ellos pueden ser llamados a fe si la fe viene por el oír? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. En otras palabras, lo que para el mundo puede ser una derrota es en realidad el medio por el cual la vida se extiende y produce frutos eternos. Y hay un término que me ayudó a entender un poco la idea que Pablo está planteando. Escuchaba a un forense hablar del término necrosis, y que implica la muerte progresiva y lenta de los tejidos del cuerpo. Y esa es como la idea que Pablo está presentando. Él está diciendo que en la medida que él predica el evangelio, es perseguido, es ultrajado,
su cuerpo se va desgastando, hay desgaste físico, hay desgaste emocional, pero mientras tanto eso sucede en su cuerpo, su espíritu, por el contrario, es renovado, es fortalecido. Y es que Él ha muerto a sí mismo para vivir no la vida que Él quiere, sino la vida a la cual Él ha sido llamado a vivir por causa de Cristo. Y si aún esto lo acercara a la muerte, eso para Él es ganancia, porque Él sabe que ser separado del cuerpo implica estar en la presencia del Señor con Cristo. Y por eso Él pudo decir: con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que al mismo tiempo, el precioso evangelio, que es el tesoro del cual Pablo es portador, va resplandeciendo y trayendo luz y vida a todos los que oyen y creen. Y es lo que Efesios 1:19 nos recuerda, como la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Pablo sabe que el mismo poder que operó en Cristo para levantarlos de los muertos y resucitarlo, es el mismo poder que ahora habita en los creyentes. Y ese poder nos capacita no solo para sufrir mientras tengamos vida, sino que nos capacita para morir a nosotros mismos y vivir para Él. Pero aún si morimos, trae una preciosa promesa, poniendo nuestra mirada en las cosas eternas, en la glorificación y en la resurrección, que son los dos elementos que Pablo está teniendo en cuenta, que están siendo aquello que le dan esa seguridad y ese consuelo. Pero tiene que haber muerte para que pueda haber esa vida, y ahí está la paradoja. Y tercer punto, eterna esperanza. Pablo nos presenta en estos versos el rol de la fe en la vida del creyente. Miremos del versículo 13 al 15. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Ya habiendo visto cómo en los versículos 10 al 12 Pablo nos presenta esa paradoja, ahora él va a introducir cómo es que la fe se hace visible aún en medio del sufrimiento. Y él está evocando, recordando el Salmo 116:10. Y él está teniendo en mente el testimonio de alguien que ha experimentado grandes aflicciones. Y él está mostrando cómo el tener convicciones profundas en las verdades del Evangelio de la gracia es lo que va a capacitar a los creyentes para seguir avanzando con firmeza aún en medio de las pruebas. Y esto va a permitir que ellos, al ser convencidos por este evangelio, puedan proclamar a otros públicamente aquellos que ellos han creído, convirtiéndose entonces así el sufrimiento en un instrumento de gracia para que otros puedan oír la buena noticia y venir a la fe. Hebreos 11:6 nos muestra cómo la incredulidad es el mayor opositor a la fe y que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo tiene claro que aquellas cosas que él ha escuchado, que él ha creído, que él ha visto, él no puede dejar de proclamarlas, y es lo que dice Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y es que la proclamación del evangelio es el resultado de una profunda convicción en el corazón.
Pablo mismo era testigo de la obra del Espíritu en su vida. Él fue transformado de perseguidor de la iglesia a proclamador del Evangelio. Y cuando nosotros callamos las poderosas verdades de este glorioso Evangelio, estamos mostrando incredulidad. La incredulidad que hay en nuestros corazones. Incredulidad, ya sea para que Dios pueda transformar los corazones más rocosos, o aún incredulidad para pensar en que en medio de nuestras fragilidades, debilidades humanas, Dios pueda usarnos para cumplir sus propósitos. Y yo creo que en esto todos nos identificamos. ¿O cuántas veces usted ha dicho, ya para qué le predico más? Es un caso perdido. O no, es que yo no sirvo para eso. Humanamente no, pero es Dios quien te capacita si es que Él te ha llamado, obviamente. Así que la confianza de Pablo, que lo lleva a proclamar el Evangelio, no está fundamentada en el optimismo humano o en una capacidad de resiliencia psicológica, sino que está cimentada en algo profundo y eterno, en una esperanza gloriosa, en las promesas de la resurrección y la glorificación. Él sabe que el mismo poder del cual él ha hablado ya en los versículos 10 al 12, que levantó a Cristo de los muertos, también un día lo levantará a él y a todos los que han creído este precioso evangelio y lo proclaman a otros para que otros crean. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a los muertos, a Cristo Jesús, vivirá también en vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pablo habla con certeza cuando dice, mira el versículo 14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Bajo la premisa de que Él y los que hemos respondido al llamado de este precioso evangelio, hemos sido escogidos en Cristo, como lo dice Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo. Esto garantiza una esperanza firme puesta en lo eterno, porque no depende de nosotros, sino depende de la obra de Dios. En el versículo 15, Pablo les va a mostrar a los corintios cuál es la motivación y el propósito de sus aflicciones. Él va a mostrarle que no es nada de lo que ellos están creyendo, pensando, sino que es algo totalmente diferente. Pablo les va a mostrar cómo los padecimientos que él está viviendo, que él está soportando, son motivados por el profundo amor que él les tiene. Y por eso, pese a los rechazos, a las críticas, a los señalamientos, él no deja de predicarles el evangelio. Y esto le permite ver a Pablo su propio sufrimiento como un instrumento de gracia, no solamente a favor de sí mismo, sino a favor de otros. Y es que Pablo no está viviendo centrado en sí mismo. La principal preocupación de Pablo es el alcance del evangelio. Él entiende que sus sufrimientos y los de sus compañeros de ministerio tienen como propósito no su destrucción, sino revelar el poder y la gloria de Dios de una manera tan grande, tan gloriosa, que pueda producir una respuesta de adoración y gratitud en muchos, y que esta gratitud exalte a Dios. Es lo que dice en la parte final del versículo 15, que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Pablo está dispuesto a sufrir y a entregar su vida si es necesario por amor a ellos, y con el único propósito de que muchos que no han escuchado el evangelio puedan escucharlo y de esa manera venir a salvación. Y su motivación no es otra más que el amor y el anhelo de que Dios sea glorificado. Mis hermanos,
Asimismo Jesús, por amor a los escogidos del Padre, fue golpeado, humillado, vituperado, escupido, azotado, atravesado con una lanza, crucificado. Él entregó voluntariamente su vida. Él dice, nadie me quita la vida, yo la pongo. Él la dio voluntariamente, motivado en el amor, para darnos vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él no buscó su propia gloria, sino que Él buscó darle gloria al Padre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a donde Él mismo se convirtió en una paradoja, convirtiéndose o haciéndose maldición para poder traer bendición a nuestras vidas. Jesús es ese siervo sufriente que murió para darnos vida. Él es ese buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y quiero que recordemos lo que Isaías 53 nos dice de los versículos 3 al 5, para que podamos ver que ni Pablo, ni Job, ni Esteban, ni Pedro, ni ningún otro mártir de los que la Escritura nos habla sufrió lo que Jesús sufrió por amor a nosotros, y ninguno de ellos dio todo lo que Jesús dio para darnos vida y vida abundante, como lo dice Juan 10, para darnos vida eterna. Y dice el texto, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Así como Pablo fue despreciado por la iglesia de Corinto, muchos en un momento despreciábamos la obra de Cristo y escondimos de él el rostro. Él fue menospreciado y no lo estimamos, así como Pablo no estaba siendo estimado y valorado por la misma iglesia que él fundó. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso fue lo que muchos en el tiempo de Jesús vieron a Jesús como eso, como una vasija de barro frágil, al verlo allí en la cruz, y pensaron que ya todo había terminado. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero lo más hermoso es que por sus llagas nosotros fuimos curados. Porque en Él, solamente en Él, mis hermanos, que es nuestro ejemplo y modelo de sufrimiento, podemos aprender a sufrir. Pero a sufrir bien, a sufrir con gozo, a sufrir con esperanza, con la esperanza de que cualquier sufrimiento que podamos tener en esta vida, por 50, 60, 70, 80, 90 años que Dios te conceda, es nada, es poco, comparado con una eternidad disfrutando de la gloria de Cristo. Mis hermanos, ¿no es algo esperanzador? ¿No es algo que nos da consuelo en medio de las aflicciones? Que cualquier cosa que podamos estar viviendo, podamos, como Pablo, decir, esta leve y momentánea tribulación, lo que tú sea que estás viviendo, mira a Cristo, eso no es nada. Pero mira también lo que Cristo obtuvo para ti, y es algo glorioso, que vale la pena que suframos, que vale la pena que nos desgastemos, como lo dice Pablo, anhelando ese momento glorioso en que estemos en su presencia. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo estamos respondiendo a tan grande muestra de amor, de gracia y de misericordia? ¿Será que sí estamos respondiendo en gratitud? ¿Será que sí estamos respondiendo en una verdadera vida de adoración? ¿Será que nuestras vidas redimidas realmente le están dando gloria a Dios? ¿Será que
en realidad nosotros estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros placeres, a lo que queremos, para que otros reciban vida por medio del Evangelio? Yo quisiera terminar con algunas aplicaciones. Sí, tengo tiempo, ¿cierto? Sí. Ya me pasé. Yo quiero empezar hablando a los varones. Hoy es un día que, si bien es una fecha comercial, pero es una oportunidad para reconocer a aquellos que han muerto a sí mismos y han asumido el reto de ser padres. Y yo quiero hablar a los varones. La palabra nos llama a ser fuertes y valientes, pero a causa de nuestro pecado, la realidad que encontramos es que somos todo lo contrario. Somos débiles, somos limitados y en muchas ocasiones podemos llegar a ser abrumados por las muchas responsabilidades, por los múltiples compromisos de ser no solamente proveedores materiales, porque tú eres responsable de ser proveedor espiritual primeramente, pero también proveedor emocional para tu familia. Y hay una realidad, y es que frente a este llamado podemos encontrar muchas veces cómo hemos fracasado en amar a nuestras esposas, hemos fracasado en educar a nuestros hijos en el temor de Dios a causa de nuestro propio pecado. Sin embargo, esas fragilidades no son algo para esconder. Eso, por el contrario, sería una actitud orgullosa de parte nuestra. Esas debilidades nuestras son una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste produciendo gloria a su nombre. Debemos mostrarle a nuestras esposas y a nuestros hijos nuestra verdadera condición, mostrarle que somos, igual que ellos, vasos frágiles, necesitados. Es necesario, mis hermanos, que dejemos de lado el orgullo que a veces nos caracteriza para poder correr en dependencia a Cristo, a su palabra, y mostrarle a nuestras esposas, a nuestros hijos, cuán necesitados estamos de ser llenos de su Santo Espíritu. Si has fallado, ten la humildad de acercarte a tu hijo y pedirle perdón, mostrando tu debilidad, reconociendo que tú te equivocas, porque si tú haces eso, le estás preparando un camino a tus hijos para que el día que él tenga problemas o el día que él se equivoque, él pueda reconocer sus faltas y entender que hay un lugar donde él puede recorrer a refugiarse, y es a Cristo. Porque de lo contrario estaremos formando hombres, señoritas, autosuficientes, arrogantes y altivos, que van a terminar como los de Corinto, creyéndose el tesoro y no esas vasijas. Pero hermanas que están aquí, jóvenes que están aquí en esta mañana, adolescentes quizás, eso también nos invita a dejar nuestra autosuficiencia, que obviamente es una clara muestra de orgullo y una muestra de que estamos dependiendo de nuestras habilidades y no confiando en Dios, en su poder, ni en su palabra. Humillémonos delante de Dios, reconociendo la necesidad que tenemos muchas veces, y quiero hablarle aquí a los jóvenes. Tú haces muchas cosas buscando valor e identidad en el mundo, buscando la aprobación de otros jóvenes, buscando la aprobación de tus profesores, buscando quizás la aprobación de tus padres. Pero estamos buscando esas cosas donde no hay valor. Estamos buscando esas cosas en el lugar equivocado. Necesitamos correr a Cristo diariamente. Necesitamos reconocer que necesitamos la intervención de Dios diaria y permanentemente en nuestras vidas, para que Él pueda llenar todos esos vacíos, todas esas grietas que tenemos
como vasijas de barro, para que Él las llene con su gloria, con su poder, con su amor, con su gracia, con su misericordia, con su perdón, por medio de una relación permanente en su palabra. Y esa sería la pregunta: ¿estás realmente buscando su llenura cada día? ¿O de qué te estás llenando? ¿De qué nos estamos llenando? ¿De noticias trágicas que nos llenan de temores y angustias? Y no estoy diciendo que no vea noticias, no. Pero ¿te llenas solo de eso? ¿O te estás llenando de la palabra de Dios? Te estás llenando de su presencia porque corres a Él en adoración y en acción de gracias permanentemente, aún en medio de las más difíciles aflicciones. Debemos anhelar que estas vasijas sin valor sean llenadas con el poder de su Espíritu y con su gloria, porque solamente su depósito en nosotros nos dará valor, identidad y propósito en nuestra vida. Termino con esto que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 3. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por recordarnos en esta mañana una vez más lo que dice el salmista, que somos polvo, pero aún ese polvo fue creado por ti, fue creado por el poder de tu palabra, que fueron tus propias manos las que nos formaron, y que lo que nos dio vida fue tu Espíritu en nosotros. Y por eso debemos recordar aquellas palabras que Jesús dijo: apartados de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. Señor, ayúdanos como iglesia a poner nuestra mirada en el único lugar donde nosotros podemos realmente aprender a vivir, aprender aún a sufrir, con nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y que esa esperanza que mantenía a Pablo con vida, esa esperanza que hacía que Pablo tuviera un poco su propia vida para entregarse a otros, habite en nuestros corazones, anhelando el día de nuestra resurrección y nuestra glorificación. Ayúdanos, Señor, a caminar con esta esperanza, poniendo nuestra mirada en la cruz. Y si tú, quizás, amigo, amiga, que nos visitas en esta mañana, que no tienes una relación con Cristo, que por el contrario vienes a este lugar sin fuerza, sin esperanzas, y que puedes identificarte como esa vasija de barro vacía, sin propósito, sin valor, yo te invito en esta mañana a que no te resistas, a que dejes de lado tu autosuficiencia, tu orgullo, y te postres y te humilles y clames y adores a Cristo en esta mañana, reconociendo tu pecado, reconociendo tu necesidad, para que quizás Él te conceda el don de la fe y el arrepentimiento, y puedas venir de las tinieblas a su luz admirable. Yo te animo en esta mañana, allí donde estás, con tus propias palabras, adora a Cristo, adórale, porque esas expresiones de gratitud que salen de nuestros labios glorifican y exaltan al Padre. Adoremos juntos al Señor en esta mañana con un corazón agradecido, porque siendo vasijas de barro sin valor, Él vino a darle valor a nuestras vidas, un valor eterno. Amén.